Bienvenidos a una emisión más de su noticiero edición fin de semana de ABA Televisión. Mi nombre es Cristian Romero y estas son las noticias. Esta es la estrategia de América Latina en el Vaticano. Lo que antes era periferia, ahora es lo central. América Latina tiene un nuevo rostro que lo representa en el Vaticano. Su nombre es Julio César Caballero, un hombre de comunicación y diplomacia, comprometido con los desafíos de la Iglesia en la región. Para él, la invitación del Papa a servir a la Iglesia dentro de la Pontificia Comisión para América Latina ha tenido un peso especial, por lo que representa el compromiso del servicio. América Latina no está en las mejores condiciones. No solamente golpeada por la pandemia y sus consecuencias, sino que América Latina ya venía sintiendo en los últimos años un agravamiento de situaciones que la habían puesto en una desventaja absoluta para enfrentar una pandemia como la que está enfrentando el mundo entero. Dice que el servicio, más que una palabra que pudiese definir esta nueva tarea, es una verdadera vocación. En su país natal, Bolivia, conoció al que ahora es su jefe, el Papa. Lo recibió en el aeropuerto de Viruviro, en Santa Cruz. Allí tuvo la oportunidad de dirigir la comunicación de uno de los viajes más intensos de Francisco. Me dio la oportunidad de ser su vocero en Santa Cruz, en la ciudad. Y fue una experiencia muy linda. Ahí lo conocí, ahí estreché su mano y ahí pude sentir su calor. Como ser humano y su palabra firme, comprometida, por ejemplo, con los movimientos populares. En Santa Cruz fue un contacto hermoso que tuvo con ellos. Dice que esa sensibilidad se puede sentir en los textos magisteriales de Francisco, especialmente en su última encíclica, Fratelli Tutti. Asegura que parece que fue escrita debido a la coyuntura, pero es más que la coyuntura. Su mensaje de fraternidad, amistad social y cercanía son una convocatoria a repensar los paradigmas como ciudadanos del mundo y describe a Francisco como la viva expresión del Concilio Vaticano II. Él era un obispo de América Latina, de esas periferias existenciales que terminan siendo tan importantes, ¿no? Porque eso que es periferia ahora es central. El también ex embajador de Bolivia ante la Santa Sede cree que si la Iglesia tiene un Papa de América Latina tiene que hacerse sentir fuertemente con sus verdades y experiencias. Sin hacer un diagnóstico demasiado apresurado, pero creo que el continente de la esperanza necesita una mayor fluidez entre las conferencias episcopales, el CELAM, la CAL y Vaticano, para seguir siendo ese continente activo que genera iniciativas, que genera soluciones y que plantea desafíos. Para el nuevo responsable de la Pontificia Comisión para América Latina, el mayor reto de la región es ensanchar los puentes que ya existen hacia un camino más sincero para afrontar la realidad. El Papa Francisco permite que sacerdotes celebren 4 misas en Navidad para evitar aglomeraciones. La Congregación para el Culto Divino ha emitido este decreto. El texto en latín explica que los sacerdotes podrán celebrar 4 misas el día de Navidad, el 1 de enero y en la Epifanía. La ley canónica permite que los sacerdotes, con un permiso especial, celebren un máximo de 3 misas los domingos o días de precepto. Los obispos podrán autorizar una 4ª misa a sus sacerdotes si lo consideran necesario en beneficio de los fieles. Esta medida es excepcional debido a la pandemia y a la necesidad del distanciamiento social. Si hay más misas, habrá menos aglomeraciones y menor riesgo de contagio. Las ceremonias de Navidad están reflejando las consecuencias de la pandemia. La misa de Nochebuena en el Vaticano se ha adelantado a las 7:30 de la tarde para respetar el toque de queda en Roma. El cardenal Sandri explica las claves del viaje a Irak del Papa Francisco. Una de las personas que mejor conoce en el Vaticano la crisis de Irak es el cardenal Leonardo Sandri, que preside el departamento encargado de los cristianos orientales. En su opinión, el Papa viajará en marzo a Irak
primero como gesto hacia los cristianos de esa región que tanto han sufrido en los últimos años. En 2014, milicianos del ISIS expulsaron a miles de cristianos de su tierra y quemaron sus casas. Muy pocos han tenido el coraje de regresar. Ha quedado desmantelada la presencia, casi desmantelada la presencia cristiana por todos los que han huido de Irak y están en el exterior. Según cálculos aproximados, en 2003 había 1.400.000 cristianos en Irak. Ahora solo quedan unos 150.000. Su particular vía crucis comenzó tras la caída de Saddam Hussein. Se convirtió en martirio a partir del 29 de junio de 2014, cuando ISIS anunció la creación del califato. En un solo día, el 6 de agosto, entre 100.000 y 120.000 cristianos huyeron de la llanura de Nínive. La zona fue liberada en la primavera de 2017. 3 años después, un 44% de las familias han regresado a esa zona y se han podido reconstruir el 54% de las casas. Pero el cardenal Leonardo Sandri explica que la guerra y la violencia ha creado una brecha entre los iraquíes y que el Papa les ayudará a reconciliarse para volver a convivir. Va a dar un impulso a esa convivencia que sería la esperanza del futuro entre todos los que son seres humanos dignos por su condición de hijos de Dios y por lo tanto hermanos. Irak es un país musulmán y es indudable que allí el Papa se reunirá con algún exponente del Islam. Sería muy relevante un posible encuentro con el líder Ali al-Sistani en Karbala, ciudad santa para los chiitas. No lo ha excluido el Papa nunca en sus viajes, el encuentro con el Islam y sus representantes en Irak, justamente formado sea por los chiitas que por los sunitas. Al-Sistani es el gran líder chiita, que venerado por los fieles, y el lugar santo de Karbala también. No está previsto, pero no se sabe nunca, hasta último momento, cómo puede este programa fluido concretarse a medida que se acerca la fecha. El viaje está en fase de preparación. Por ahora, según el portavoz del Vaticano, del 5 al 8 de marzo, Francisco visitará la capital, Bagdad, la llanura de Ur, que es la tierra de Abraham, las ciudades ligadas a la persecución de cristianos, Mosul y Karakosh, que es de donde escaparon, y Erbil, que es donde se refugiaron. A continuación tenemos el agrado de presentarles una reflexión del Evangelio del Día, a cargo de nuestro director general, Jaime Sevilla. En el Evangelio de hoy, tomado de Lucas, tenemos nosotros el episodio de Zacarías, que venía de la estirpe de David y le tocaba ofrecer el incienso en el Santo Santorum, en el templo. Y estando dentro, vio una visión. El ángel Gabriel se le apareció y le dijo que su oración había sido escuchada ante Dios y que Isabel, de avanzada edad y estéril, iba a quedar embarazada e iba a dar a luz a un hijo y que le pondría el nombre de Juan. Ante la incredulidad de todo ello, cuando cuestionó Zacarías al ángel, le dijo que iba a quedar mudo hasta el día del nacimiento. Lo bonito, lo que le dice el ángel, es que este niño, que es Juan el Bautista, va a preparar el camino del Señor. Va a preparar el sendero para todos aquellos que lo aguardan, lo reciban con gozo y alegría. Ese camino del Señor, que no es otro más que el camino de la conversión. Por eso, hoy que nosotros estamos en el tiempo del Adviento y que Zacarías es uno de los pilares fundamentales de esta época, nosotros también preparemos nuestro camino para recibir al Señor a través de esa llamada a la conversión. Recibir al Señor con gozo, con alegría, con esperanza, pero sobre todo porque estamos aguardando
ya no el nacimiento del Emmanuel, el Dios con nosotros, sino que estamos aguardando la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo, donde vendrá para reinar con gloria, con amor, revestido de majestad. Cuando llegue ese día, tú y yo, en su presencia, gozaremos eternamente. Que así sea. El Ministerio de Hacienda de El Salvador dice que la vacunación contra el COVID-19 podría rondar los 100 millones de dólares. El ministro de Hacienda reveló a inicios de esta semana que el Ejecutivo negocia con 4 farmacéuticas y ya tienen un estimado de cuánto podría costar el plan de vacunación contra la COVID-19. Creemos que el programa de vacunas pueden dar entre 80 y 100 millones, tal vez una cifra preliminar. Pero el ministro de Salud, Francisco Alaví, señaló que el monto no solo incluye la compra del fármaco, también el costo de distribución y una campaña de publicidad. La estrategia de vacunas solo representa la adquisición de la vacuna, sino que es un complemento en el cual se van a tomar en cuenta muchos factores, que va desde, por supuesto, la adquisición de la vacuna, pero también los mecanismos de logística, traslado, transporte, almacenamiento y una serie de situaciones que conlleva una campaña de vacunación. Para los diputados de oposición, el costo es excesivo, tomando en cuenta que la iniciativa COVAX ha incluido a El Salvador en una lista de 10 países vulnerables que recibirán donaciones de vacunas. Son de las cosas que queremos saber. Nosotros no estamos en contra de la vacuna, al contrario, toda aquella medida que vaya en pro de los salvadoreños y de las salvadoreñas para resguardar su vida contra el COVID-19, estamos de acuerdo. La vacuna debe ser la más segura, la más eficaz y sobre todo la que más se vaya conociendo efectos secundarios de esta. Se le regalarán las vacunas, pero después dice el ministro que solamente distribuirla va a costar entre 20, 30 o 100 millones. Es decir, hasta los rangos que nos dan son inauditos. Eso es no tener absolutamente ningún parámetro de medición, de transparencia y de rendición de cuentas. Pero según Alaví, la Organización Panamericana de la Salud, que forma parte de COVAX, no midió la vulnerabilidad, sino la eficacia para enfrentar la pandemia. Que somos, no como lo mencionaba por ahí un reportaje que logré ver, que es porque somos de los países más pobres, sino que porque somos uno de los países que ha tenido mejor respuesta ante la pandemia, y eso lo dicen a nivel internacional, no lo estoy diciendo yo. Los legisladores reiteraron que el ministro de Hacienda no ha incluido el gasto de la compra de las vacunas en el presupuesto 2021. Para Teleprensa, Canal 33, César Méndez, Madrid. Y en Norteamérica, continúan las tensiones políticas en Estados Unidos. El presidente electo Joe Biden, mientras avanza en más nombramientos para consolidar su administración y sostiene reuniones con organizaciones de servicios para veteranos, mira con certeza al 20 de enero, día de la transición de mando en el país. Permítame ser claro, Estados Unidos de América siempre ha sido un ejemplo para el mundo de la transición pacífica del poder, y lo haremos de nuevo. Pero su expectativa choca nuevamente con la del presidente Trump, quien aún no acepta su derrota. El líder de la mayoría del Senado y los senadores republicanos tienen que ser más duros o no tendrán más partido republicano. Ganamos las elecciones presidenciales por mucho. Luchen por ello. No dejen que se la lleven. Mientras tanto, en el Congreso, la atención se centra en el análisis de los ciberataques rusos que salieron a la luz en medio de la transición de gobiernos y que podrían ser los más grandes en la historia del país. Al respecto, el senador republicano Mitt Romney señaló, y citamos, «Nuestro sistema de seguridad nacional es extraordinariamente vulnerable». Y en entrevista con CNN, el senador demócrata Dick Durbin dijo, «Esta es prácticamente una declaración de guerra de Rusia a Estados Unidos y deberíamos tomarla en serio». El Congreso se reunió este jueves para discutir la necesidad de promulgar la Ley de Autorización de Defensa Nacional, NDAA, por sus siglas en inglés, que permitiría una reacción inmediata ante incidentes de espionaje. El proyecto de ley establecería procedimientos para enfrentar ciberataques, pero de ser aprobado, el presidente Trump ya ha dicho que lo vetará. Laura Sepúlveda, Voz de América. Recuperar relevancia y articulación es el reto de la oposición venezolana
para el 2021. A pesar del debate sobre la legitimidad del presidente en disputa Nicolás Maduro, para analistas venezolanos, el chavismo puso en aprietos a la oposición con las cuestionadas elecciones parlamentarias en las que los candidatos oficialistas alcanzaron la mayoría del poder legislativo, pero que son rechazadas por la Unión Europea y Estados Unidos. El 2020 sigue ganando el chavismo. Quien controla el poder sigue ganando. La oposición, mientras no tenga el poder en Venezuela, va a seguir perdiendo. Y esa es la realidad. La política se trata de resultados. El resultado concreto es que Maduro está ahí. O sea, tú puedes hacer todo el análisis teórico, sofisticado que quieras y decir, pero se ha debilitado, pero no lo reconoce Estados Unidos, pero no... Está muy bien, pero al final de cuentas, ¿quién tiene el control territorial del país? Maduro. ¿Cambió ese control territorial? No. ¿Está en peligro realmente Maduro en este momento? No. Según el presidente de Data Analysis, un 75% de los venezolanos no tiene esperanzas de un cambio político para 2021. Todos te reconocen como el legítimo, pero al final, si tú no tienes capacidad de provocar el cambio en tu país, estás condenado a la irrelevancia en el futuro. A juicio de ambos consultados, para lograr reponerse de los golpes de 2020, la oposición necesita reconectar con las necesidades de la población y mostrar una estrategia común. El reto de la oposición en el próximo año es hacer un balance general de lo que fue el 2019 y el 2020. ¿En qué errores cayeron? ¿Qué se logró? ¿Qué se cumplió? ¿Qué se prometió? Y hoy en día, ¿cómo observa la gente de la oposición? Una oposición totalmente desordenada, desarticulada entre los que están aquí afuera y adentro. Una oposición realmente que no tiene claro una estrategia, porque unos dicen que hay que ir a votar, otros dicen que no. Y ese es el reto del año que viene. Hay elecciones a gobernadores, luego elecciones a alcaldes y concejales, y la oposición no puede seguir perdiendo espacio. El gran reto de la oposición es, número uno, rescatar la confianza de la población de que sí es posible provocar un cambio. Adriana Núñez Rabascal, Voz de América, Caracas. Ahora nos vamos a Sudamérica con nuestro amigo el padre Manuel Rodríguez Rodríguez, misionero claretiano de nuestra cadena hermana JN19 Televisión, con un reportaje especial desde Lima, Perú, de lo que acontece en ese país. Reporta para la cadena de televisión ABA y JN19 el padre Manuel Rodríguez Rodríguez, misionero claretiano. Ante todo y sobre todo, feliz Navidad con Jesús, porque sin Jesús no hay Navidad. Este día 19 de diciembre presenta el Ministerio de Salud la estadística de los que han fallecido durante toda la pandemia, y han sido en total 36.969 personas. Y en las últimas 24 horas han fallecido 68 personas. El Congreso, este día 19, tiene la última sesión plenaria y va a ser para debatir el proyecto de ley agraria que ya ha presentado la comisión sectorial múltiple de los partidos. También en el Congreso la Comisión Constitucional ha pedido que al expresidente Martín Vizcarra se le prohíba durante 10 años ir a cargos públicos por el contrato que hizo con Richard Cisneros o Richard Swim. En el Cusco, después de estas huelgas que ha habido estos días, se ha hecho una tregua, aunque no ha habido todavía un acuerdo entre las autoridades y los pobladores, pero se ha hecho una tregua hasta el día 12 de enero, para que no haya oposición a que vayan los turistas, sean nacionales, sean extranjeros, a visitar la fortaleza de Machu Picchu. Es un día hoy también especial donde grupos, comunidades, parroquias van a llevar alimentos y juguetes a sectores pobres de Lima, sobre todo de los alrededores. Nuestro canal JN19 hoy va para dar un mínimo de 200 bolsas de víveres a las mamás y también muchos juguetes a sus niños,
en una zona llamada Retamal, que está en Manchay. Ya hemos ido otros años con mucha gente, con mucha alegría. Este año pues se llevan los alimentos y allí la encargada de esa región, de ese sector pobre, llamada ADA, se va a encargar de distribuir ya racionalmente, conociendo las necesidades de las familias. Lo que más están pidiendo son alimentos, porque la situación ha sido dura. Y esto es lo que está pidiendo también el arzobispado, con el lema Navidad es compartir, pidiendo que se lleven alimentos a la sede de Cáritas de Lima, Girón Chancay 282. La Iglesia está invitando pues, a celebrar la Navidad de una manera muy sencilla, que lo hagan en casa en primer lugar, y también pueden acudir al templo pues un número muy limitado, y por internet todo el que quiera. Seguimos emitiendo todas nuestras misas por internet. El Facebook es hoy una obra maravillosa de comunicación con los feligreses. Desde aquí, feliz Navidad con Jesús, reportó el padre Manuel Rodríguez desde Lima. Hoy, 19 de diciembre, en el santuario de la iglesia, celebramos el día de San Urbano V. Conozcamos su historia. Hacía más de medio siglo que Roma huérfana de padre gemía en el olvido y más parecía una escombrera que la ciudad eterna. Entretanto, las seculares familias poderosas se disputaban como hienas el gobierno de ese raquítico estado, sin importarles el hambre, el miedo y la desesperanza del anémico pueblo que, resignado, asumía su situación como un castigo divino porque el Papa Clemente V había cambiado la amada ciudad por una pretendiente más suntuosa, elegante y refinada llamada Aviñón, que en 1309 se la sirvió en bandeja de plata el rey francés Felipe IV el Hermoso, quien después de seducirlo a ese papa con honores y riquezas, lo convirtió en su rehén y títere. Luego sus sucesores retuvieron en esa opulenta población a los 6 pontífices siguientes, hasta que el penúltimo, Urbano V, preocupado por el caos que reinaba en Roma, decidió devolverle el trono de San Pedro, y a pesar de la oposición de los cardenales galos y del rey francés, que en esa época ya era Carlos V, que no tenía la fuerza suficiente para detenerlo, porque la guerra que libraba contra los ingleses lo tenían debilitado, emprendió el regreso en abril de 1367. Y en octubre de ese año fue recibido apoteósicamente por el pueblo romano, para el que ese gesto significaba su rehabilitación ante los ojos de Dios y por ende la apertura de una edad dorada, que en efecto comenzó porque Urbano V adecentó y ocupó las estancias vaticanas, que desde entonces se convirtieron en la residencia oficial de los papas. Abrió los graneros de la ciudad para saciar el hambre crónica de los pobres desnutridos, y conmovido por el deplorable aspecto que ofrecían las basílicas de San Pedro, San Juan de Letrán y San Pablo Extramuros, emprendió la reconstrucción de ellas y a la par acometió una vasta reparación de las calles, parques, acueductos, restauró los principales edificios públicos, y esta ambiciosa tarea generó empleo para todos los romanos, lo que se tradujo en la reactivación del comercio. Entonces, la ciudad eterna recuperó su perdido esplendor y adquirió mayor lustre, porque de toda Europa acudían representaciones de los gobiernos que buscaban el consejo o la mediación en los impases diplomáticos tan comunes en ese periodo de la Edad Media del sabio Papa Urbano V, cuya evidente autoridad moral le devolvió el prestigio y la credibilidad a la Iglesia. Guillaume de Grimois, nacido en Grisac en 1310, hijo de Guillaume II, señor del feudo de Grisac, se distinguió desde muy pequeño por su liderazgo y sus dotes intelectuales, las cuales aprovechó su padre enviándolo a Montpellier, en donde estudió Derecho Canónico, y tras completar su preparación en Derecho Civil en Toulouse, recibió el doctorado en Jurisprudencia e ingresó al monasterio benedictino de Chirac, en el que después de adelantar su noviciado fue ordenado sacerdote, y volvió como profesor de ambas ramas del derecho a las universidades en las que había estudiado. Y allí se labró una sólida reputación de canonista, la misma que dejó a un lado tras un breve paso por la Vicaría General de la Diócesis de Clermont,
al ser designado prior de la abadía de San Germán de Auxerre, a la que organizó con tanta eficiencia que el Papa Inocencio VI lo envió como abad del prestigioso monasterio de San Víctor y allí replicó lo hecho en su anterior convento, dadas sus dotes de conciliador. El Papa Clemente VI lo mandó a negociar con el todopoderoso arzobispo de Milán, Giovanni Visconti, quien quería apoderarse de Bolonia, ciudad que formaba parte de los estados pontificios, y con discreción y prudencia Guillaume de Grimois logró un acuerdo que satisfizo a ambas partes. Desde ese momento fue el legado papal encargado de apagar todos los incendios diplomáticos que pululaban en la volátil Europa de finales del siglo XIV. En 1362, cuando se encontraba resolviendo un litigio diplomático en la corte de Juana de Nápoles, recibió la noticia de que el Papa Inocencio VI había muerto el 12 de septiembre y debía presentarse inmediatamente en Aviñón, en donde sería coronado como el nuevo pontífice, a pesar de que era un simple abad. Pero la vida de oración y austeridad benedictina de Guillaume de Grimois legitimaba sus méritos y le confería el suficiente prestigio para convertirse en el sucesor de Pedro. El 6 de noviembre fue coronado tras ser ungido obispo y cardenal el mismo día. Inmediatamente, con el nombre de Urbano V, comenzó a depurar la curia, cuya burocracia y boato redujo al máximo. Separó de sus cargos a los clérigos laxos y simoníacos que vendían y compraban cargos eclesiásticos. Metió en cintura a los reyes que se entrometían en los nombramientos de obispos, arzobispos, cardenales y en la administración de los bienes y rentas de la iglesia. Les puso el tatequieto a los cardenales franceses que habían votado por él con la creencia de que sería manipulable por el hecho de ser su connacional. Estimuló y patrocinó la apertura de las universidades de Cracovia, Viena, Orange, fortificó las de Montpellier y de Toulouse, envió misioneros a todos los países balcánicos que abrazaron sin dilación la fe católica y temerariamente decidió devolver el papado a su sede natural, Roma, a pesar de que ello supondría un acre enfrentamiento con la corona francesa, pero la determinación del beato Urbano V fue saludada con alborozo por todos los católicos y por buena parte de las monarquías europeas, porque al liberarse del yugo francés, la Iglesia recuperaría su neutralidad y volvería a ser el fiel de la balanza política. Su audacia sacó de cuidados intensivos a la agónica Roma y le restituyó su brillo y prosperidad, pero en 1370 el beato Urbano V se sintió inseguro, porque los condotieros mercenarios amenazaban constantemente su estabilidad. Y aunque con dolor en el alma prefirió retornar a Aviñón, no obstante los ruegos del pueblo, y no obstante los ruegos de algunos monarcas y especialmente de Santa Brígida de Suecia, quien le rogó de rodillas que se quedara, porque si abandonaba Roma, moriría antes de finalizar el año, y así fue. El 19 de diciembre, 2 meses después de su llegada, el beato Urbano V falleció en Aviñón. Fue canonizado por el Papa Pío IX en 1870. Por eso hoy, día de su festividad, pidámosle al beato Urbano V que nos dé fuerzas para encarar con valentía la misión que Dios nos encomiende. Acompáñenos a ver el segmento del Minuto de San Óscar Romero. Que lo disfruten. En una homilía de agosto de 1977, Monseñor Romero decía: el profeta tiene que ser molesto a la sociedad cuando esta sociedad no está con Dios. Qué hermosas palabras y tan sabias. Monseñor Romero era testigo fiel de que como aquella sociedad vivía alejada completamente de Dios, porque siempre quería tener marginados, oprimidos, pisoteados a los más pobres y vulnerables de la sociedad. Por eso constantemente se veía en los periódicos a nivel nacional durante su vida que era guerrillero, que era subversivo, que era el cura comunista, porque él defendía a los pobres, el profeta que siempre denunciaba el pecado. Y para el final de nuestro noticiero les invitamos a unirnos en oración por la petición del Papa Francisco para el mes de diciembre, que es una vida de oración. El corazón de la misión de la Iglesia es la oración.
La oración es la llave para que podamos entrar en un diálogo con el Padre. Cada vez que leemos un pequeño pasaje del Evangelio, escuchamos a Jesús que nos habla. Conversamos con Jesús. Escuchamos a Jesús y respondemos. Y esto es la oración. Orando cambiamos la realidad y cambiamos nuestros corazones. Nuestro corazón cambia cuando ora. Podemos hacer muchas cosas, pero sin oración no funciona. Recemos para que nuestra relación con Jesucristo se alimente de la palabra de Dios y de una vida de oración. In silenzio tutti. Ognuno prega col cuore. Y así llegamos al final de una emisión más de su noticiero, edición fin de semana de ABA Televisión. Muchas gracias por su preferencia y continúe con nuestra programación. Les invitamos a sintonizarnos todos los días en vivo por www.abatvn.com, por Canal 75 de Guatemala por Multivisión, en nuestras plataformas digitales de Roku TV y Amazon Fire, así como en nuestras cadenas hermanas y como siempre en nuestras redes sociales. Ahí nos vemos y que Dios les siga bendiciendo.